yo veo la isla en estos momentos con esos apagones, con la situación que atraviesa la gente, de falta de todo, ya no solamente falta de pan, falta de agua, ahora también le falta la luz también. Eso es como una especie de olla a presión, y yo digo, esto es como una especie de hervorcito el que se necesita para que realmente estalle la tapa. Y yo creo que después del 11 de julio ya han probado. Claro, han probado también la represión de un régimen que, como decía Orelvis, tiene armas. Pero ¿tú crees que ha mutado el miedo o que ese miedo se mantiene simplemente contenido, pero que solamente hace falta una chispa para que la gente vuelva a vencerlo? Mira, yo creo que eso es una acera de dos vías. Hay miedo en la población. ¿Por qué? Porque el régimen cubano se sostiene sobre el terror. Desde el 1 de enero de 1959. Cuando aquellos primeros fusilamientos en juicios espurios, falsos, aquellas ejecuciones masivas como la que ocurrió el 11 de enero de 1959 por órdenes de Raúl Castro, que fueron fusiladas 72 personas en la Loma del San Juan, cerca de Santiago de Cuba, el terror se mantiene. Lo que sucede es que en esta ocasión el terror está en la otra vía, en la parte del enemigo, porque saben que cuando el pueblo se enfurece no hay quien lo controle. En Cuba el gobierno no tiene balas ni recursos suficientes, ni en ningún lugar del mundo, para cuando un pueblo dice basta, se harta de la situación que vive, sale de las calles. Yo creo que hay miedo hoy, hay miedo, pero no solo en sectores de la oposición o en sectores del pueblo llano, no. Hay miedo también en las huestes del castrismo. Déjame acotar algo, Marian, discúlpame. Y fíjate si es real lo que está diciendo el profesor, que yo recuerdo que los interrogatorios hacia los activistas y periodistas independientes, en mi caso, antes de ese 11 de julio... Tú estuviste preso, hay que recordarlo. Sí, yo estuve preso, sí. A eso quiero llegar. Yo recuerdo que ellos tenían un lenguaje bastante directo y fuerte antes de ese 11 de julio. Y yo el 11 de julio, en esos lugares donde nos interrogan, yo pude ver la mirada con miedo de ese represor que me estaba interrogando. Ellos saben que después del 11 de julio hay un antes y un después. Ellos saben que la gente ya no tiene miedo. Y es bueno no hablar más de la historia, de lo que pasó, sin ofender a los historiadores, claro, de lo que ha vivido el pueblo en estas 6 décadas. Hay que hablar también de que el pueblo ha despertado, el pueblo ha perdido el miedo, porque hay un código penal que por tú transmitir lo mínimo, te pueden caer hasta 20 años de prisión. Sin embargo, la gente lo sigue haciendo. O sea, el miedo está desapareciendo y eso es preocupante para ese régimen. Bueno, yo quisiera darle la palabra a Luis antes de irme a la pausa, porque si alguien ha vivido el presidio, y alguien ha vivido la represión, y alguien ha vivido la historia, y alguien ha vivido el cambio, la metamorfosis, la lucha, es obviamente Luis, y honor al que honor merece. Por eso yo quiero darte la palabra a ti, porque nadie mejor que tú, para que puedas decirle a la gente cómo ves, cómo visualizas esa mutación desde la época en la que estaba Castro, en la que estaba Fidel y la época en la que se está viviendo ahora. Me encanta ese ángulo de la pregunta, me encanta porque tiene numerosísimas implicaciones. Cuando se empezaron a producir los juicios, empezaron las condenas brutales por protestas pacíficas en general, salvo las excepciones de los agentes infiltrados que rompían vidriera para darle otra categoría a la protesta, los familiares estaban angustiados. Y muchos de los detenidos también. Y yo le hice en aquel momento un llamado y un recordatorio a los detenidos y a los familiares, diciéndole, ese temor que tienen ustedes y que tienen los familiares lo tuve yo como preso y lo tuvieron la mayoría de mis compañeros porque íbamos a enfrentar prisión por primera vez en nuestras vidas y los familiares más angustiados todavía porque sabían lo que eran las prisiones comunistas y yo les decía, ¿y saben qué? Que después que pasé el umbral de la prisión y empecé a darme cuenta de lo justo, de lo valioso e importante que era lo que habíamos hecho y lo que estábamos haciendo, me di cuenta de que habíamos trascendido a nuestra situación personal para trascender a una situación nacional. Nos estábamos con una responsabilidad en el hombro de que tenemos que ser ejemplos para los que están afuera, porque la experiencia enseña que por cada persona que sale a una protesta pública hay al menos 10
que simpatizan y quisieran hacer lo que hace ese uno y que hay por lo menos 70% que quisieran tener el coraje de hacerlo, pero que simpatizan con ellos. Es decir, que si salieron 100.000 personas a la calle, pueden estar seguros de que había millones que hubieran querido salir también. Así que, ¿y saben qué? Que después que estuve en prisión y empecé a pasar los años de prisión, se me consolidó el pensamiento y la conciencia nacional que no existía antes, era simplemente un opositor, un conspirador, y empecé a entender una trascendencia de lo que había hecho. Y me di cuenta de que ese ejemplo tenía una trascendencia y que después me sentía en libertad porque había roto con todos los temores, había roto con todas las barreras que le pone el sistema comunista en la mente a las personas y me sentí libre. Y esa libertad se la transmití a los familiares y le transmití fuerza, fortaleza. ¿Y sabe qué? El presidio, y ahí está Pedro que lo vivió junto conmigo y con todos los miles que pasamos por las cárceles. Entonces nos sentimos más fuertes que nunca. Y ya la prisión dejó de tener reja. Era simplemente una plataforma de donde proyectar valor, coraje, experiencia e inspiración para los que estaban afuera. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Hello everybody, people from United States y por el mundo entero. Quiero que tomen un segundo de su vida y se suscriban al canal de Univista TV. Información política y muchas ganas de reír. Right here, Univista TV. We're gonna make Univista TV great again.